El capítulo número 56. Rubén, ¿qué te pareció esta vez la experiencia chachalaquera? Pensativo, fíjate, me quedo bastante pensativo, con ganas de, no sé si con ganas de experimentar cosas así, como Paranormales, que me dejen pensando. O sea, es chivo, pero también no es chivo. Sí, Es chivo fíjate. ex post, o sea, ya después pero en el momento, si te deja pensando. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos recopilar más historias de la mitología y mitos urbanos, sobre Sí, todo. fíjate, ahora que lo recuerdo, fíjate que yo fui una vez a quedarme a Limo, en Metapán, no sé si has escuchado. Sí, sí. Y fíjate que, pues, una cabañita, un lugar muy bonito. Y recuerdo que una de las señoras, que es la que se encarga de ese lugar, estábamos sentados ahí en un espacio bien chivo para hacer fuego y todo esto. Y nos estaba contando cómo es vivir ahí. Y ella me señaló un cerro y aquí de los que están circundantes al Limón. Allá, mire, ahí. Ahí yo he visto una luz pero increíble. Me dice que sale hacia el cielo. Y yo nunca, no, yo no sé qué será. No creo que sea de Dios, me dijo. Pero a saber, yo le juro que lo he visto. Pero y la señora se ve, una señora que no tiene ningún objetivo de mentir para nada. Pero son de esas historias, realmente este episodio se trata de eso, de ir hablando de las leyendas urbanas que en El Salvador existen, algunas más nuevas que otras. Pero la verdad es que siempre dejan como esa pregunta, ¿habrá sido cierto eso? Sí, sobre todo también, si en el dado caso que no fue cierto, hemos analizado, hemos hablado de para qué nos sirve, o sea, para Sí. qué sirve la cebonada, para cuál es la finalidad de que la mar invente el cepillo y de todo lo demás. Entonces también tiene su justificación social, Sí, probablemente. es probable. Bueno, ojalá que disfruten este capítulo y pues si se quedan hasta el final, ahí ustedes deciden si nos animamos con el campamento. Totalmente invitados, principalmente para el tema de final de año. Comenzamos. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca número 56. Esto es La Carreta Chillona, volumen 1. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Maru? ¿Qué onda, bicho? Pues aquí mira, bastante emocionado. Se viene un montón de cosas chivas. Toda esta fiesta de la Calabiosa, Halloween, Día de Muertos, lo mejor del año. Así que ya con toda la actitud esperando. ¿Te gusta esta temporada del año? Es bien chiva. Ya nos encontramos a la puerta de Halloween. A la puerta, como te digo, de todo y del cierre de año también. O sea, así que todavía pendiente de rebajar 15 libras. Metas, hay metas en el aire, Rubén. Metas con cumplir, bocas por callar. Durísimo, man. ¿Y qué tal? ¿Cómo has estado? Fíjate que todo bien, o sea, todo tranquilo, tratando, como te digo, de apurarles lo que queda del año. Un poco emocionado también porque ya vamos a completar, pucha, que casi, ¿cuántas semanas del año? Como 56. Pero 56, 57. O sea, viene casi que un año seguido de podcast de Chachalaca. Ah, sí. Sí, y bueno, ya tenemos más del año de estar generando material, pero digamos que ahora ya tenemos casi que uno por semana, un año completo. Sí, prácticamente, mira, ha sido un gran huevo, pero sí, aquí estamos, y viendo mira. qué más temas se pueden venir. Hay algunas cosas que de repente, bueno, se va moviendo conforme el año, hay que irlo haciendo cíclico y enriqueciendo cada vez más algunos de los temas que ya se hablaron, porque como dice la canción, que cambia el clima con los años y el pastor su rebaño y todo eso. Entonces, pues nosotros también vamos a ir reafinando algunas cosas de las cuales ya hablamos otras veces. Sí, de eso se trata. Los temas van cambiando, se van mejorando algunas, ¿qué te puedo decir? Metodología. Yo recuerdo los primeros episodios, todo nervioso y todavía sigo nervioso, pero ya no soy tan tartamudo como al principio. Sí, se va aprendiendo bastante y sobre todo con los comentarios que también nos dejan, ¿verdad? Así es, para nosotros es importante. Hey, por favor, aprovecho este espacio de anuncios para que ranqueen el podcast. Si les gusta, por favor, háganoslo saber a través de las estrellitas. Se los agradecemos mucho. Bueno, Rubén, vamos a comenzar este pequeño episodio. Es una recopilación de leyendas urbanas de El Salvador. Y bueno, en la descripción de este episodio van a poder encontrar las páginas de las cuales nosotros sacamos esta información. Así que bueno, comenzamos por la ciguanaba. ¿Ya has escuchado la leyenda de la ciguanaba? Bastantes veces, a pesar de que siempre la he querido ver, no la he podido ver, fíjate. O sea, ya he estado yo solo en el río en la noche, casi que buscándola, aclamándola, pero lamentablemente, o no sé si por suerte, no la he podido encontrar. Pero sí es uno quizás de los mitos más controversiales y que más me llaman la atención. Ok, vamos a leer la leyenda o la historia
que cuentan sobre la ciguanaba, la que pudimos encontrar en internet, que posiblemente Josué del episodio anterior, bueno, de 2 episodios atrás, me estaría regañando, pero ahí disculpas, Josué. Dice, la historia cuenta que una mujer de gran belleza, conocida como Cihuahuet, se enamora de un dios, el dios del sol, un descendiente del dios Tlaloc. De esta unión nace el Cipitillo, un niño que se alimentaba exclusivamente de ceniza. Sin embargo, Cihuahuet, decidida de ponerle el cuerno a su esposo, abandona a su hijo para pasar tiempo con su amante y disfrutar de la vida social. Cuando Tlaloc se entera de esta situación, decide castigarla. Le cambia el nombre de Cihuahuet a Ciguanaba, que se traduce como mujer horrenda. ¿Es así en el náhuatl? Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Terminemos primero la historia y después te comento mi humilde opinión. Ok, y la condena a deambular por las rutas desoladas. Su misión es asustar a los hombres que andan solos, los infieles. Por eso acá no me sale, mira. No sos infiel, no, soy a mí infiel, nunca me ha parecido eso. Chócala por lo fiel. Está. Entonces, se queda fuera hasta tarde, de los hombres que se quedan fuera hasta tarde, mostrándoles su rostro y transformándolos en algo terrible, para que regresen a sus hogares ya, como dicen, jugados. Fíjate que respecto a este tema, yo creo que es bien difícil poder documentar un hecho que sucede en bueno, así que sucedía o sucedió en tantos lados del país y de formas tan diferentes. Fíjate que comenzando por el tema del nombre y no por, bueno, o sea, yo que he estudiado un poquito el idioma náhuatl, no me suena particularmente nada el nombre Cihuahuet. Puede ser que de repente sí signifique algo, pero Ciguanaba tal vez se derive, y digo tal vez porque no lo tengo nada comprobado, de Ciguanáhuatl. Náhuatl, en náhuatl se significa como espíritu, por así decirlo. Entonces Cigua es mujer, entonces es como el espíritu de la mujer. O sea, en ese sentido, tal vez sí. Y espíritu no necesariamente de la forma como religiosa, tal vez que de repente nosotros lo comprendemos, sino un espíritu también como una aparición, como algo que incluso puede llegar a ser feo, por así decírtelo. Okay. Entonces tendría un poco de sentido. Sin embargo, me imagino que ese tema de quién es hija ella, etcétera, etcétera, sí ya puede ser, como te digo, que cambie de pueblo en pueblo. Esta es una versión encontrada en internet y de seguro, así como existe esta, han de existir muchísimas más y no podemos decir que ninguna es verídica como tal, ¿verdad? Sino que aquí cada pueblo de seguro tiene como alguna versión. Me llama bastante la atención también el tema del Cipitillo, fíjate, sin querer adelantarme mucho. Bueno, sí se dice que es hijo de ella. Y en náhuatl ya habíamos mencionado que hay hay palabras para 3 hijos. Para el hijo mayor, para el penúltimo y para el hijo menor. Entonces, el Cipit es el hijo penúltimo. Probablemente el nombre del Cipitillo derive de este caso. Y como te digo, existieron en la historia algún hijo mayor de la ciguanaba y un hijo menor que se quedaron perdidos por ahí. Me llama la atención en el caso de Nicaragua, saludos a los nicas, si nos escucha alguno, que ellos tienen una leyenda como la ciguanaba, pero ellos le dicen la cegua. La cegua, igual en Honduras. Igual en Honduras, y fíjate que de hecho, me parece que hasta en Venezuela alguien me contó que ya le dicen la ciguapa, o en Dominicana, no me acuerdo. Pero según me dicen de que allá la diferencia es lo mismo que aquí, pero con la única diferencia que acá es bonita y se hace fea. Allá no. Allá es siempre fea. O sea, desde que te aparece de entrada ya está horrible, ¿verdad? Entonces esa es como la única diferencia, pero el nombre tiene como bastante que ver, ¿verdad? Entonces esta es una de las leyendas quizás más conocidas y también más divisadas. Pero sabes, Rubén, yo creo que mucho de esto, digamos que tal vez tiene un origen precolombino, pero yo creo que se utiliza culturalmente como para poder asustar a los bichos vagos, a los que andaban en la calle. Fíjate y tal vez tratar de explicar a aquellos que de pronto ya regresaban dundos, por así decirlo, a la casa. Fíjate que totalmente, porque al menos personalmente yo ya he tenido como algunas experiencias que me parecen paranormales, pero yo he estado tal vez no tan dispuesto y me han parecido y las he sobredimensionado. Y de seguro lo mismo pasó con alguno de nuestros abuelitos, ¿verdad? Que él venía ya un poco zapatudo y vio otra cosa que no era y sí, terminó machucando escaleras, como dicen ahí. Totalmente, y terminó confundiendo las cosas totalmente. Pudiera llegar a suceder. Puede ser. Bueno, aquí tenemos el segundo. ¿Lo querés leer tú? Sí. Vaya, tenemos acá la leyenda del Cipitillo, que ya se sabe que el Cipitillo es el mito más famoso de El Salvador.
Bueno, incluso lo hemos visto en televisión actuando. Y resulta ser hijo de la se lo llevaron preso en un episodio. Momentos que lo mantienen humilde. Icónicos. De la televisión salvadoreña. Anyway, también lleva una maldición, cortesía del dios Tlaloc, que lo condena a permanecer eternamente como un niño de 10 años. Este personaje es conocido por su naturaleza juguetona y su apariencia inusual. Una gran barriga, un sombrero enorme y pies deformes. Su habilidad para teletransportarse lo hace aún más enigmático. Si alguna vez te encontrás siguiendo sus huellas, ten cuidado porque podrás perderte por la forma peculiar que tienen sus pies. El cipitillo disfruta comiendo cenizas y pasando tiempo cerca de los ríos. Allí se divierte gastando bromas a las jóvenes que visitan esos lugares, ya sea silbándoles, lanzándoles flores o riendo estruendosamente. En náhuatl se lo conoce como tzipit, que significa niño o hijo menor, hijo penúltimo, y de hecho se refiere uno acá en El Salvador generalmente como cipotes a los niños en honor a esta leyenda, ¿verdad? Entonces quizás acá sí me gustaría agregar, bueno, tal vez para de repente los oyentes, ¿has escuchado vos de la ciguamonta alguna vez? No, pero me interesa. Fíjate que esta es una figura, es otra leyenda que la he escuchado muy poco acá en El Salvador, pero en Guatemala es bastante fuerte. Pero aún así acá también ya la he escuchado. Hay gente que yo he oído que le dice ciguanaba o ciguamonta indistintamente, pero fíjate que al menos en algunas zonas rurales yo he escuchado que la ciguamonta es como una niña cipitillo. O sea, de hecho en náhuatl la palabra ciguamunti significa nuera. Como que dice que fuera, imagínate que fuera la mujer en cipitillo, o sea, y que es la nuera de la ciguanaba. Con la diferencia que hace lo mismo que la ciguanaba, pero la ciguanaba es para los hombres viejos. Y la ciguamonta se la hace a los niños. O sea, el cipitillo es para las niñas. Para los patojos es la... para los patojos, para los cipotes, para los... ¿cómo que les dicen? Los chavalitos en Nicaragua. Ajá. Pero fíjate que es bien interesante porque esta es como otra figura que está relacionada, que también me parece que quedó un poco perdida acá en la historia del Salvador. Como te digo, el cipitillo asusta generalmente a las bichas porque les tira piedritas y todo eso. Pero la ciguamonta asusta a los niños. O sea, es casi lo mismo, pero diferente. Qué loco. Sí, entonces es algo que quedó, que está quedando olvidado, básicamente. Ok, bueno, ¿por qué lo castigarán? Me pregunto yo. Aquí en la historia dice que lo castigan a ser un niño de 10 años para toda la vida. Premio o castigo. Sí, de ver. Fíjate que yo había visto bueno, había escuchado una leyenda que conectaba estas dos partes de la historia. Que quien le comenta a Tlaloc que su madre está con su amante es el cipitillo. Entonces al cipitillo le da la vida eterna de los 10 años, que es un gran privilegio, y a la mamá la castiga a la vida eterna, pero con fealdad. Pudiera ser, o sea, tal vez de repente, como te digo, o sea, premio o castigo, o sea, al final, no sé si el cipote ya tenía los piecitos volteados y ya quedó condenado comiendo ceniza, pero con el beneficio de nunca envejecer, pues de repente habría que sopesar. Y sería de ver eso de por qué comía ceniza. O sea, tal vez era aquello de explicar por qué es que de pronto a veces aparecía la ceniza jugada en algunos comales, me imagino. No sé, sería de ver. Sería de ver. Bueno, tenemos el siguiente que se llama La Flor de Amate. La Flor de Amate es otro misterioso relato que forma parte del folclore salvadoreño. Lo curioso de este árbol es que a pesar de su nombre, no produce flores visibles, solo ramas retorcidas y un denso follaje. Sin embargo, se dice que estas flores invisibles son portadoras de la buena suerte. La leyenda cuenta que solo las personas mudas pueden ver las flores de amate, y con esto ocurre únicamente a la medianoche. Para recolectar la flor deben usar un pañuelo blanco y ser extremadamente cuidadosos. Si se comete algún error, la flor desaparecerá, ya que su verdadero dueño es el demonio. La razón por la que solo las personas mudas pueden ver y recoger la flor es porque nunca podrán hablar sobre este fenómeno mágico, manteniendo así el misterio intacto. Fíjate que sobre esto yo tengo una pasada. A ver. Así solo para hacer el paréntesis. Fíjate que la floración del amate generalmente es para los primeros días del ¿cómo se llama? Del invierno, finales del verano, eso de finales de marzo, finales de abril, principios de mayo. Entonces fíjate que nosotros una vez pues había caído 3 de mayo, pero se nos ocurrió la genialidad de irnos a acampar al cerro. Y fíjate que yo he escuchado algunas teorías que no son científicas, porque bueno, no las he comprobado,
Pero que el árbol de amate es una mierda que se llama inflorescencia, que básicamente es que adentro del fruto es que viene la flor, pero es como un fenómeno bien raro que pasa en algunas especies, por eso es que la gente no le conoce la flor, sino que de repente ya ves el fruto, ¿verdad? Entonces, eso es, por así decirlo, algo que yo no lo tengo comprobado, pero que solo me han contado. Pero que también dicen de que de repente cuando esto se abre, sí te da como algunas sustancias que te apendejan. O sea, es mero alucinógeno, pero más que sea alucinógeno es como que te apendeja. Qué interesante, me interesa, fíjate. ¿Cómo decís que es esto? Ahora bien, no, eso es lo que te quiero contar. Fíjate que nosotros una vez, ese 3 de mayo, mira, el 3 de mayo todos sabemos que hay que poner la cruz en la casa. Más bien la noche del 2 de mayo. Fue una noche del 2 de mayo. Que hay que poner la cruz en la casa porque si no el diablo te llega a bailar, weón. Chivo, vergüenza. Entonces nosotros Okay. nos fuimos a acampar Ajá. a un cerro. Y fíjate que realmente a mí no me parió la mente, o sea, no me... Y nos quedamos a dormir debajo de un palo de amate. Un 2 de mayo, que es el día que el diablo sale a vagar. Entonces fíjate que, bueno, nos quedamos dormidos ahí, acampando y todo. Y como a eso de las, puta, no sé, 2, 3 de la mañana, yo no sé si el palo estaba soltando a ver qué puta o qué. Fíjate que de repente era un potrero, o sea, sí era un potrero, pero era bien empinado y no habían vacas. Y mira, pero es que se oía como que era un tropel de vacas que andaba afuera. Y unos chuchos aullando, pero no tenía absolutamente... Yo no sé si eran coyotes que andaban espantando alguna... Mira, pero es que, o sea, sí se oía como que si era el diablo que andaba correteando las vacas por todo aquello. Tal vez eso será como las burletas, una cosa así quizá. Pudiera llegar a ser, o sea, cosa que me pareció muy raro porque en esa parte del cerro no habían vacas y el potrero ese era un campo para milpas, o sea, no estaba destinado para eso y no habían vacas cerca. Sin embargo, sí se oía que andaban afuera de la tienda. Entonces, hay bastante gente que de repente me ha comentado eso, a veces en los videos que dicen de que la gente tenía la costumbre, como el árbol de amate tiene una sombra bien rica, se quedaban a dormir abajo, pero que la sustancia esa los apendejaba y como los apendejaba veían cosas y alucinaban y entonces de repente de ahí es que salen todos los mitos que salen del palo de amate. Así que podemos organizar un camping un día si querés. Eso te iba a decir, fíjate, nuevo deseo en la vida, ir a dormir debajo de una mate. Ir a dormir debajo de un palo de amate pudiera ser, fíjate, o sea, pero yo al menos doy fe que al menos esa noche se oyeron cosas. Ok. Se oyeron Okay. cosas. Bueno, mira, también de este hay algo bien curioso y es que aquí dice, mira, ya que su verdadero dueño es el demonio. En el capítulo número 54 me contaban alguna vez, estábamos hablando con Josué que en la cultura náhuatl había un tipo de ser, por así decirlo, que se encontraba en los montes o en los cerros y que se encontraba en las quebradas. Y que estos eran como los señores de la quebrada o el señor del cerro, por así decirlo. Entonces vos, en la época precolombina, vos podías ir donde él y pedirle un favor a cambio de algo, ¿ya? Entonces absolutamente todo se volvió parte del diablo con la llegada de la religión católica a nuestra región. Entonces, muy probablemente esto del demonio que plantea aquí es el señor del amate, por así decirlo. No sé, me imagino, una forma de verlo, nada más. Pudiera llegar a ser, fíjate, porque el árbol per se es como bien raro, es bien frondoso, tiene sus ramas todas raras, no da flor aparente y también es el único árbol que en verano, cuando todo está seco, él está en lo mejor de su verdor. Entonces parece llevarle la contraria a todo. Entonces para mí sí, yo hubiera dicho que era satánico en algún momento. Es del diablo. Sí, es del diablo. Dale, te toca entonces. Vaya, fíjate que ahí tenemos otra que es bien famosa, el tema del cadejo. La figura del cadejo es un mito que ha evolucionado con el tiempo en El Salvador. Originalmente, en la época prehispánica, se creía que los perros tenían el papel de guiar a las almas de sus dueños hacia el más allá. Sin embargo, con la llegada de los conquistadores, la leyenda tomó un nuevo giro, convirtiéndose en una representación de la lucha entre el bien y el mal. Según la leyenda moderna, existen dos cadejos, uno blanco y uno negro. El blanco es un espíritu protector que vela por las personas de fe y por las almas de los recién nacidos. Y el cadejo negro se manifiesta ante aquel que vaga durante la noche o que se involucran en los comportamientos inmorales o indecentes. Cada uno de los espíritus tiene una misión específica, reflejando dos dualidades inherentes en la vida y en la cultura. Mira, que esto tiene cierto parecido a aquel relato, no sé, de nativos americanos en el que uno lleva un perro blanco y un perro negro, un perro bueno, un perro malo dentro de uno y uno elige a cuál va a alimentar. ¿Se parece algo recurrente? Sí, pudiera ser, o sea, desde la representación de los colores como tal, vea, o sea, está como bien asociado una cosa para la otra. Pero el tema de fíjate que sí me parece quizás un poco más sincrético. Yo, particularmente, siempre me he preguntado eso de la palabra cadejo, que sí, de dónde... Sí, porque no tiene como origen
origen náhuatl, ¿verdad? Fíjate que no, de hecho te voy a decir una vez que estábamos hablando con unos amigos en portugués, alguien hizo referencia para una chucha y le dijo la cadelia. Entonces yo me quedé así. La cadelia. Ajá, y yo, la cadelia. O sea, ¿Y pero, qué más te dijo? La cadelia. Brasil, no, o sea, Deus mus do mundo futbolista. pero me dijo que a cadelia son chuchos. Y yo como que, dije yo, qué interesante. Entonces, puede ser que venga que sea una palabra del español antiguo que sí quedó en portugués y que quedó en desuso en español, pero que se referencia a un perro, pues, porque, o sea, perra en portugués se dice cadelia. O sea, entonces, cadelia, okay. Algo así, no sé cómo pronuncia. Mira qué loco. Y bueno, ¿nunca escuchaste de alguien que se le hubiera parecido el cadejo, que lo haya visto? Yo sí, fíjate, de pequeño recuerdo que un tío contaba que ya joven a él se le había aparecido el cadejo de regreso a la casa, pero era una cosa así que lo había visto a lo lejos, pero... Fíjate que particularmente mi mamá siempre dice que cuando ella iba a hacer su mandado cuando estaba chiquita, que tenía que pasar una parte que era bien oscura, siempre dice que había un chucho blanco que la venía siguiendo. Yo fíjate que solo una vez, pues, te parece que fue bien raro. Iba camino para mi pueblo ahí en Chalate y yo iba manejándome y fíjate que ya eran quizás como, no sé, como tipo casi las 10 de la noche. Mira, y de repente yo que volteo a ver así por el retrovisor, e iba un chochón negro, pero del tamaño que casi que me hubiera tocado el retrovisor, ¿verdad? Corriendo detrás del carro. Mira, en eso yo solo creo que le volteé a ver adelante y fue como que puta, y ya no lo vi. O sea, yo no sé si es que yo ya iba pasado de cansado, pero es la única vez. Pero es que era un chocho así enorme, mira, enorme. Entonces, yo siempre he sido como bien escéptico también, escéptico, ¿no? Como se dice, para ese tipo de cosas y procuro no darle mayor importancia, pero me llamó bastante la atención. Bien, como andabas trasnochando y de vago y bandido, probablemente. De trabajar. Pero sí, fíjate, fue la única vez que me pareció ver como algo un poco parecido. No te garantizo que sea, pero se parecía. Ok. Bueno, si a alguien se le ha parecido el cadejo alguna vez, por favor, el cadeujo, por favor ahí compártanlo en la caja de comentarios. El siguiente es el duende. Este ser mágico se siente atraído por las jóvenes más bellas de los pueblos de El Salvador. Aunque sus travesuras pueden ser molestas, no busca hacer daño, solo vestir con ropas verdes y sombreros extravagantes. Y se vuelve más activo cuando las chicas se percatan de su presencia. Fíjate que aquí yo creo que ya vamos quizás como bajando un poquito de nivel en cuanto al susto como tal, porque dentro del tema de la mitología sí me he fijado que hay algunos que sí tienen características como de bien malas, que te pueden hacer como algún tipo de daño, y otros que son como más traviesos, que está como la chingadera. Sí, y fíjate que esto del duende sí es más común, por lo que yo he escuchado, en el lado de San Miguel, del oriente del país, que es más común, pero aquí en esta región creo que el título que se le dio sería el cipitillo. Sí, porque se le atribuyen como más que todo ese tema de muchas travesuras, que le dieron vuelta a la olla, que se hartaron los guineos, etcétera, etcétera. Sin embargo, volviendo tal vez de repente al tema de la funcionalidad del mito, de para qué puta te sirve, pues de repente es como que puta que abre la olla, lo que se llama que fue el duende, ¿verdad? O sea, el chivo expiatorio. A mí me hubiera resultado como un chivo expiatorio, o sea, habría que ver... qué uso de repente le daba a la gente en ese Me puedo imaginar así tu mamá. Rubén, ¿y este orégano en tu cuarto qué es? El duende, mamá. Es correcto, duende, ya saben qué decir, jóvenes. Totalmente. Bueno, ahora vamos con la carreta bruja o la carreta chillona. Esta leyenda aterroriza especialmente en las noches solitarias. La carreta bruja o carreta chillona se caracteriza por el ruido espeluznante que hacen sus ruedas de madera. Se cree que este carruaje sin conductor recoge las almas que vagan solos, llevándolas al más allá. Incluso dicen que transporta huesos de los muertos y hace advertencias siniestras. Fíjate que, bueno, para que nos escucha, antes de comenzar a grabar estábamos cenando y estábamos hablando con mi mamá. Y mi mamá contaba algo bien curioso respecto a la carreta chillona. Y es que mi abuelo solía contar que la carreta chillona era falso. Pues dice, un invento del gobierno. Decía que era que los militares llegaban y hacían una carreta chillona que hacía ruido para asustar a la gente. Y pues... hacían cosas, pero bueno, estamos hablando ya de los años 1960, 1950. Entonces fíjate que con ese tema de la carreta chillona a mí me gusta bastante las representaciones que hacen para la Calabiusa, que por cierto generalmente lo celebran para el 1 de noviembre allá en Tonaca, y cada uno de los barrios, de los cantones, ellos hacen como sus propias carretas para la decoración en el desfile.
y son bastante bonitas. Y como dice acá, o sea, ellos las decoran hasta con huesos de vaca y toda la cosa y se ve bastante creativo, bastante espeluznante, bastante chivo. Entonces, Sí, me parece que lo he visto. es Sí, bien sí, genial, loco, es bien sí. genial, es bien genial. Entonces, otra de las cosas que me gusta cómo retoman ellos todas esas festividades, que de hecho, ahorita que estamos en el marco de la Calabiusa, ellos aprovechan a retomar un montón de todos los mitos que estamos mencionando acá para materializarlos en el desfile. Interesante, ¿va? Son de esas costumbres bonitas que realmente vale la pena mantener y celebrar. Totalmente, así que bueno, hay veces sí vamos, por cierto, y Hay a que ir, los que nos hay que oyen, ir. pues también nos vemos por ahí. Ok, de ahí tenemos el justo juez de la noche. Este espectro monta a caballo y en lugar de tener una cabeza tiene una columna de humo. Se dice que patrulla las rutas internas interrogando a los viajeros. Si considera que son personas decentes, los deja seguir su camino y de lo contrario los castiga con su látigo rápidamente antes de desaparecer. Bueno, mira, aquí hay un detalle bien interesante. Este me parece que no podría ser precolombino, fíjate. No podría ser porque no existía el caballo antes de que vinieran los españoles. El caballo se había extinguido miles de años antes de que vinieran los españoles a América. Fíjate que yo estoy pensando en la funcionalidad del mito. ¿De qué puedo agarrarme que me verguearon en la calle, mamá? En lugar de decirle, mira, mamá, fíjate que me montaron verga por andar de el justo juez. Sí. Ramón, ¿por qué veniste aleguiado? Mamá, el justo juez. Ajá. No sé, pensando en la funcionalidad del mito. O sea, Es que podría ser, fíjate, podría ser. de hecho, yo creo que deberíamos de comenzar a retomar este tipo de, Sí, de mitos, fíjate, nuevamente aquí en la como justificaciones sociales. Sí, En varios aspectos nos podría servir. Salvador, ¿y por qué venís borracho a la casa, mamá? Es que el justo juez ahora castiga con cerveza regia. Lol. Patrocine. Sí, si lo pueden pagar, páguenos cerveza regia. Ok, En especie, dale. en especie. Te toca. Ok, continuamos con la descarnada. Esta leyenda es común en toda Latinoamérica y forma parte del folclore salvadoreño también. La descarnada es una mujer hermosa que pide aventón a los conductores. Una vez dentro del auto, su piel comienza a desprenderse, revelando su esqueleto. Los que logran escapar a ella suelen sufrir graves consecuencias psicológicas o físicas. Este también, fíjate, no puede ser precolombino porque ya se había extinguido el carro antes de que viniera el... Lol. Mira, entonces me recuerda, vos ya has oído lo de la novia de Ataco, parece que yo es Salcuatitán, de Huayua, no me acuerdo dónde. No. Fíjate que yo trabajaba en una institución gubernamental donde hacían, por temas de logística y de transporte de cosas, muchos viajes a diferentes zonas del país, ¿verdad? Entonces a veces había que transportar cosas de noche, de día, pero todos los motoristas le tenían un especial pánico a ir a la zona, específicamente bajando de Apaneca para Huayúa. Uy, interesante esa onda. Ajá. Porque fíjate que ahí dicen, mira, no me acuerdo si es de Apaneca para Huayúa o hasta aquí por Salcuatitán, de hecho. Pero creo que es por ese lado, porque ahí dicen de que se sube la novia. O sea, fíjate que según mencionan, que a veces vos venís manejando y de repente ves en el retrovisor y traes una mujer como muerta, pero que está con el velo de novia, aquí zampada en el carro, mae. Entonces, mira, hay varios motoristas que cuando era de ir por esa zona, mejor preferían ir a darse la vuelta al pueblo de Aguachapán y no pasar por ahí, porque siempre dicen de que si pasas a esa hora, se te sube la novia. Entonces, todo el mundo le huía bastante. Yo creo que era más un temor de pasar por una carretera sola. Puta, pero ir a darte la vuelta hasta allá hasta Huachapán también está algo... Tienes razón. Es algo cañón. Y mira que los motoristas generalmente... Es gente ruda, va. Gente ruda. Saludos a los motoristas que andan ahí en ruta y escuchan el proyecto. Sí, o sea, es gente bien ruda. Entonces también habría que ver, como te digo, yo me paniqueara bastante, mae. Sí, fíjate. La verdad es que sería... Entonces, como, yo le preguntaría, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? Puta. ¡Qué putas! Bueno, vamos a hablar ahora de la Cuyancúa. Esta leyenda tiene sus raíces en la época maya y es especialmente popular en los municipios de Izalco y el departamento de Sonsonate. La Cuyancúa era considerada el mensajero de las lluvias en tiempos antiguos. Ahora, yo creo que aquí tal vez hay un error, fíjate, antes de continuar. Y es que Izalco como tal no pertenece a la etnia maya, pertenece a la etnia náhuatl. Sí, totalmente. ¿Eh? Sí, eso es cierto. Sí, ahora, y continúa y dice, este ser mitológico tiene una apariencia bastante peculiar.
La parte superior del cuerpo se asemejaba a un cerdo, la parte inferior a una serpiente, y sus patas delanteras parecen manos humanas. Se le atribuye la capacidad de generar tormentas y se cree que su forma de moverse es arrastrándose, provocando movimientos intensos en la tierra, acompañados de chillidos agudos. Además, se dice que la Cuyancúa tiene el poder de crear manantiales simplemente al recostarse en la tierra seca. Después de un tiempo se levanta y una fuente de agua pura aparece en ese lugar. Los visitantes del parque acuático Atecosol pueden incluso encontrarse una estatua de piedra dedicada a esta criatura mítica. Fíjate que en ese caso de la Cuyancúa sí hay como bastante evidencia también de los relatos que hablan los abuelos náhuatl, ¿verdad? Entonces ellos sí le atribuyen como la mayoría de estas cualidades, y de hecho su nombre Cuya, bueno, la parte Cuya viene de Cuyamet, que es cerdo en náhuatl, y Cuat es culebra, ¿verdad? Culebra, entonces, sí. pues, es como las culebras, cerdo, culebra, no sé. Cerdo culebra. No sé. Pero sí se le atribuye sobre todo este tema de los movimientos en la Tierra. Entonces, eso sí, bueno, ellos lógicamente han encontrado una explicación científica de las capas tectónicas, recurren a este mito, ¿verdad? Sin embargo, esto también creo que es más que todo popular en la zona del occidente del país, al menos en el oriente y en Chalate jamás había oído esto. Quizás verdad. Hasta que vine por acá. Bueno, pero mira, yo pienso que es creíble esto de la Cuyancúa y la cerda culebra, porque, o sea, si la gente cree que la Tierra es plana, creo que también podemos creer en la Cuyancúa. Podríamos llegar a creer en la Cuyancúa, totalmente. Dale, te toca. Entonces continuamos con el Caballero Negro. Esta leyenda es parte del folclore de El Salvador y del imaginario colectivo de Centroamérica. El Caballero Negro no es otro que el diablo mismo, quien aparece montado en un majestuoso caballo negro, vestido con elegancia y llevando una capa imponente. La historia cuenta que cuando alguien se encuentra en aprietos, ya sea financieros o de cualquier otra índole, puede invocar a Satanás. Este se presenta y le ofrece un trato. A cambio del favor deseado, el personaje debe de venderle su alma. El diablo concede entonces lo que se le pide, ya sea dinero, amor o suerte, pero solo por un periodo de 7 años. Una vez transcurrido esos 7 años, el Caballero Negro regresa para cobrar lo que debe, que es el alma de la persona, y entonces se la lleva para el inframundo. Eso creo que yo creo que tiene que ver con el sistema financiero de El Salvador. Un método de, ¿cómo se llama? De endeudamiento. Sí, correcto, de cobros. Bueno, ¿y a vos, Rubén, te han asustado alguna vez? Fíjate que respecto a este tema, yo creo que lo vi al Caballero Negro una vez. O sea, no, lo vi, o sea, realmente lo vi. Fíjate que, bueno, yo estaba viviendo en una casa en la cual ya no vivo ahí. Era un lugar que alquilábamos entre 4 compañeros. La casa tenía 2 cuartos arriba, 2 cuartos abajo. Uno de los cheros se fue y nos quedó libre uno de los cuartos de abajo. Yo vivía en la parte de abajo de la casa. Entonces quedó la vacante, digamos, conmigo. Comenzamos a preguntar con varios cheros. Miren, ¿quién se quiere venir aquí? No sé qué. Y todos estaban bien en sus casas. Entonces, bueno, pongámoslo en OLX, ¿verdad? En aquel entonces. Entonces, de repente nos llegó un chero. Que fíjate que él nos dijo de que trabajaba, que tenía su trabajo en una empresa como tipo un bar, una cosa así, pero que él entraba a trabajar a las 3 de la tarde y salía como a las 2 de la mañana. Entonces fue como, bueno, chivo. El bicho dijo que era de una punta de la capital y nosotros estábamos en la otra. Entonces él se quedó a vivir ahí. Vergón. Pasó como un año, jamás lo vi, porque jamás lo vi, por el tema de horario. Cuando yo me despertaba, él estaba dormido y cuando yo llegaba, él ya se había ido. Nunca lo vi. Entonces fíjate que un día hubo una mega tormenta que se inundó toda la ciudad, y entonces el patio no alcanzó a consumir todo el agua, se nos metió a la casa, y como te digo, yo viví en el cuarto de abajo. Entonces los otros bichos bajaron y me ayudaron a subir las cosas ahí como a la mesa, y yo les dije a ellos, bichos, miren, me voy a meter al cuarto de él para ver si no tiene algo importante que se esté mojando, porque el agua se había metido. Fíjate que en eso yo vengo, abro la puerta, y de repente voy viendo cabal enfrente de la puerta de la cama, que tenía como un altarcito con un limón que tenía una cruz como dibujada cabeza abajo, una veladora negra y un vaso con agua donde había echado un huevo. Mira, y entonces yo solo vi eso y fue como, ok, dije. Y cerré, ¿verdad? Mejor digamos que se mojen las cosas. Acá, puta, mira, entonces yo cerré, pero yo fue como, puta, ¿qué hago? Yo, bicho, vengan a ver, les dije. Y entonces ya llegaron aquellos, va.
Y es que yo le agarro la come mierda, puta, corramos. Yo creo que a cualquiera le agarra la comisión. Mira, y yo como, puta, pero ¿y cómo lo vamos a correr? Nos va a poner un sapo en la panza, coma mierda, mejor no, que no sé qué. Sí, eso es bien chalateco, Rubén. Puta, no, mira, o sea, nosotros algo paniqueados, te voy a decir, mira. Claro. Y de repente el bicho que nunca llegaba va apareciendo. De la nada, de la nada. Puta, y nosotros no nos quedamos así como, mire, fíjese que se metió al agua, vea, revise ahí, que no veníamos. Ah, vaya, gracias. Tío. Se metió al cuarto y nunca salió. Bueno, fíjate que, bueno, pasó una semana, eso fue un miércoles, me acuerdo. Llegamos al siguiente miércoles. Y yo tengo la costumbre de que cuando yo me levanto a la madrugada, yo nunca enciendo la luz. Voy al baño, tomo agua, yo nunca enciendo la luz. Entonces, fíjate que yo que me salgo del cuarto y voy viendo que el cuarto de él, que está como enfrente, tenía la ventana y la luz encendida. O sea, la luz se filtraba por su ventana. Me daba cierta iluminación. Yo fui al baño e hice ruido, ¿verdad? Entonces, cuando él oyó el ruido, yo vi que se levantó y que apagó o sea, que apagó la luz. Pero como es de esas ventanas son aires, o sea, yo cabalito pude ver como el reflejo de una pantalla de una computadora, como que él estaba acostado, se levantó chineando la compu, apagó la luz y se regresó. O sea, pero bien cabal se vio como a través del vidrio, a través de la ventana, el reflejo de la compu, la luz de la pantalla. Entonces yo me quedé en lo oscuro, ¿verdad? Entonces yo vine y comencé a agarrar agua. Cuando yo estaba agarrando agua, exactamente después del cuarto de él, estaban las gradas para subir al segundo nivel. Mira, yo que estaba agarrando agua, estaba agachado agarrando agua del garrafón, y de repente me voy viendo, puta que mira, hasta me voy a erizar. Voy viendo un hombre todo vestido de negro que estaba viéndome directamente, pero como detrás de la grada. Mira cómo me puse. Sí, erizado, está erizado en este momento. Mira, y entonces yo solo me le quedé viendo y yo vi que se escondió. Pero como te digo, o sea, yo soy bien escéptico. Yo dije como, estoy pendejo. O sea, me acabo de levantar, son las 3 de la mañana, o sea, no. Y volví a agarrar agua. Entonces en eso, yo que me quedé viendo para la zona donde lo había visto, y salió del todo. O sea, lo vi cuerpo completo. O sea, pero salió así como que de un paso intencionadamente y me quedó viendo. Mira, entonces yo fue como, ¿qué putas dije? Entonces vine y me encerré en mi cuarto y le puse tranca, ¿verdad? Y entonces ya cuando ya tranqué, puta, ya me quedé yo pensando, puta. Porque yo incluso pensé, y será el mismo bicho dije, no sé qué. Pero yo veía el reflejo de la compu que estaba dentro del cuarto y el bicho no había salido. O sea, se notaba que estaba como con la compu en las piernas acostado en la cama. O sea, se veía. Y entonces yo dije, puta, si no era este bicho, ¿quién puta era? Y yo, como mierda, me paniqué, ¿verdad? Claro. Pero fíjate que como yo soy bien escéptico, me quedé esperando, puta, si me iban a buscar o algo. No, me volví a dormir, fíjate. O sea, me dio miedo, pero me volví a dormir. Qué capacidad la tuya de poder dormir de valer verga. Sí, claro. Pero fíjate que después de eso, puta, yo el siguiente día me desperté así como que, ¿qué puta dije? Entonces, al siguiente día yo tenía un viaje con un motorista, puta, ya me alargué bastante. Yo tenía un viaje con un motorista y entonces vengo y digo, mire, puta, Leo, fíjese que esto y esto me pasó. Y ya le conté todo el detalle, ¿va? Y los motoristas, vos saben, vea. Mire, me dijo. Mi suegra, ella hace esos trabajos, me dijo, y yo sé cosas, me dijo. En el caso de él, me dijo, es una de dos, me dijo. O lo han ofrecido a él, me dijo, y lo andan buscando, y él tiene esas cosas de protección, o él ha hecho pacto y no ha cumplido, me dijo. Y yo como, vaya mierda. Y entonces yo que vi, ¿y qué putas hago? Le digo yo, o sea, mire, si la próxima vez lo vuelve a ver ahí a esa sombra, hábleleme. Coma mierda, ¿no? Y yo qué puta. ¿Y qué puta le voy a decir? O sea, buenas. O sea, sí que deseaba. O la buena que... No, y entonces yo le digo, como caballero. Y me dice él, no, me dijo, o sea, pregúntale que sí, ¿qué quiere? Coma mierda, le digo que quiere mi alma. Ahora mierda, ¿qué puta le voy a decir? Le digo. Puta, o sea, mira, okay. Entonces vine yo y estaba como bien paniqueado, entonces... Le conté a todo el mundo en el trabajo esa historia. Claro, puta, miren, fíjese que... Entonces ya mira, hasta me acuerdo que me hicieron rueda. O sea, ahí en el trabajo y la gente aconsejándome. Lo que sí consiguieron todo es como, mira, pero decirle a los otros bichos que viven con vos lo que viste para que ellos estén como al Cristo. Que no sea el único paniqueado en la casa. Pues sí, puta. Mira, entonces fíjate que le conté a los aquellos.
Y en algún momento los bichos sí me dijeron de que habían visto como sombra y cosas así. Pero, mira, de ahí como a los 8 días de eso, el bicho de repente dijo como, mire, fíjense que yo ya me despidieron, me voy, saco todo, salud. O sea, y de ahí nunca volví a saber de él. Balazo se fue. Así, pero fue a mara de tusa. O sea, se lo apareció. Y fíjate que yo me quedé con aquello como, puta, ¿y esta mierda aquí sigue? O sea, qué puta. Pero después de eso, bueno, viví en esa casa como otros 5 años más. Alquilamos ese cuarto, subieron otras 2 personas. La Jade, por cierto, vive ahí. Saludos, comadre. Vivió ahí en ese cuarto, pero nunca nos mencionaron que vieron nada, ¿verdad? Entonces, yo creo... Bueno, y después alguien me comentó eso. Mira, entonces la cosa sí era con este chero, man. O sea, sí era que... Qué loco. Fue curioso, pero te voy a decir de que realmente yo lo vi muy claramente, o sea, lo vi muy claramente. Ok. Mira, a mí me pasó algo bien loco, fíjate. Una vez, fue ahí como por el 2013. Mi tía falleció de cáncer. Fue para las vacaciones de agosto, me parece. Yo recuerdo que el día que ella falleció, yo entré al cuarto, mi mamá estaba leyendo, a la par de ella estaba sentada y mi tía estaba, pues sí, ya estaba en coma. Entonces me le quedé viendo a mi tía y ya no veía que tenía movimiento de respiratorio, ¿verdad? Entonces le dije a mi madre, mamá, mira, ya no está respirando la tía, le dije. Y entonces se le acercó a mi mamá, le tomó el pulso y pues sí, ya la tía había pasado a mejor vida. Comenzó todo el proceso, llamaron la ambulancia para el movimiento del cuerpo y mi mamá y mi hermana se fueron con mi tía, los restos de mi tía. En la casa habían quedado mi hermana menor, había quedado una visita de la familia y pues en algún momento, ya era quizás como las 8 de la noche, 7 de la noche, una cosa así, que decidimos ir a comer pupusas. Pero yo les dije, vaya, yo ya los voy a alcanzar, Entonces, no sé, mira, Rubén, qué me dio, pero me recosté en la cama donde había fallecido mi tía, así como para poder, no sé, de alguna manera despedirme, dar como unas palabras y poder despedirme, porque para mí mi tía había sido alguien muy importante en mi vida, una persona muy, muy bonita conmigo. Y mira, viejo, yo estoy seguro que no había nadie en la casa, pero te lo juro, no había nadie en la casa. Yo me acuerdo que estaba ahí y alguien empezó a abrir las gavetas de la cocina. Te juro que no había nadie, Rubén. Y empezó abrieron, cerraron y volvieron a abrir otra gaveta. Mira, viejo, yo soy bien escéptico. Uh-huh. Pero sí me culé. Me fui inmediatamente a comer pupusas. Y yo llegué pálido con mi hermana y la visita de la familia. Pero hasta la fecha yo estoy seguro que no había nadie. Y para poder mover esas gavetas son gavetas de madera, sí, pesadas. O sea, las tenés que jalar con fuerza. Y cabal escuché como el golpe que hacen algunas cosas dentro de la gaveta cuando las jalas. Pero son cosas bien locas. Fíjate que puede ser, o sea, realmente historias de ese tipo creo que hay un montón y más de alguna de las personas que nos vaya a tener alguna bien interesante, porque al final todo se trata de energía y esa misma energía pues tiene diferentes manifestaciones, ¿verdad? Sí. Pero sí suele suceder bastante, es bastante frecuente ese tipo de cosas. Sí, ya he escuchado de las burletas. Fíjate que de las burletas también me salió una. Bueno, con el tema de las burletas también he oído como diferentes versiones. Sí. Particularmente sí he escuchado que son como estos sustos que no te hacen nada malo, pero que sí de repente te confunden. Que generalmente las burletas te pierden en el cerro o que solo oís cosas. Ahí en Chalate se dice que, por ejemplo, vos estás en el cerro y oís la voz de tu abuelo que te llama, Maru, que estoy, ve. Después vas a ver como, ¿dónde está? No es que, y oís que te habla como cada vez más lejos hasta que te pierde. Entonces, eso es quizás como la forma más recurrente que he oído. Yo quizás solo una vez, fíjate que me acuerdo que andaba con un primito, él estaba bien chiquito. Andábamos los dos en el cerro y el camino iba encima de una cascada. Entonces la cascada es bien alta y bien montuda. Yo he intentado bajar varias veces y nunca le he hallado cómo llegar al fondo de esa cascada. Y fíjate que se oía
como que estaban, como cuando tenemos una toalla mojada y la pegas contra el cemento. Ah, ya. Así. Ya. Entonces, de repente sí se vio que comenzaron a aplaudir, pero como te digo, era era un lugar súper feo, o sea, no puedes acceder ahí tan fácil. Y no tenía sentido que alguien estuviera lavando ahí tampoco. De hecho, como te digo, yo, que creo que soy bueno andando en cerros, nunca he podido bajar ahí. Y si vimos eso, entonces yo, como solo estaba con el niño chiquito, o sea, fue como, mire, vámonos, ¿verdad? Y salimos a la carrera, ¿verdad? Fue como lo único que me pasó, ¿verdad? Que oí plenamente. Pero bastante, más que todo lo he oído por eso, como que son las que te pierden o que de repente solo te asustan, pero son sustos como menores. Sí, ya. De hecho, fíjate que un conocido de la familia pasó por algo parecido a una burleta, porque la burleta como tal es aquello que no tiene una explicación y que tiene como burlarte, como Sí. que vos andes contando algo que no tiene sentido. Ese sería como el objetivo de la burleta. Entonces, sucedió que en un terreno habían matado al vigilante, a la persona que cuidaba el terreno. Entonces, habían pedido a alguien que cuidara el terreno para mientras. Entonces, esa persona que te digo que era amiga de la familia era quien se encargó de cuidar el terreno. Entonces, él cuenta que escuchaba como que había una gran cantidad de animales en el techo, que se movían arriba del techo, se movían de lado a lado. Entonces, él cuenta que salió a ver. Y que cuando abrió la puerta y se paró en un pequeño bordo que tiene esa casa, dice que vio una cantidad inmensa de caballos y que era un gran mar de caballos y que iba pasando alrededor de él. Y él lo único que pudo pensar en ese momento, esto es una burleta, y se volvió a meter a la casa. Sí, entonces también hay mucha gente, como te digo, que tiende no te digo subestimarlas, pero que sí ahora es como que, cabal, una burleta. Yo a veces también ya estaba en la casa y como te digo, quiero justificar las burletas de mi esquizofrenia, quizá, para justificar mi esquizofrenia. Sí. A veces sí me ha pasado que yo oigo que dicen mi nombre, ¿ves? No, o sea, no hay nadie en la casa y Rubén, y yo como, burleta. O sea, Burleta. una burleta. Ahí queda. Para justificar, como te digo, mi esquizofrenia, ¿verdad? Podría ser útil. Ok, es que, bueno, a saber qué será realmente. Bueno, hablemos de estas leyendas urbanas que se escuchaban en los 90. ¿Te acordás vos del chupacabras? Fíjate que el tema del chupacabras, sí, ese sí fue un poco más sonado allá en mi cantón por el tema que como hay mucha ganadería también, hay mucha gente, sobre todo las cabras, ¿verdad? La gente que tiene cabras, entonces ahí sí era, como te digo, bien común de repente. Alguna gente decía, y tiene mucho sentido, que lo que era un coyote con rabia, ¿verdad? Porque los animales así ya se ponen bien pendejos y así andan haciendo destrozos. Y ahí abundan un montón los coyotes, entonces era razonable. Pero sí era un poco, te daba miedo de repente que veías el animal destazado en la mañanita, pues, ¿verdad? Yo nunca lo vi, pero sí oí varios casos. Ok, yo recuerdo en los 90 que en Arrojo Vivo ya era como de los 2000, pero antes... En Primer Impacto. Entonces, puya, se vio imágenes del chupacabras, salían unas ilustraciones y todo el mundo estaba con una psicosis que el chupacabras había llegado a Honduras, que después llegó a Nicaragua. Era en como todos una lados. tendencia, era como un movimiento, o sea, se veía en un país, después en otro, entonces como que tenía el don de la ubicuidad o viajaba, no sé, ¿verdad? O sea, pero sí fue quizás uno de los temas también más sonados. Sí, muy sonado. Sí, bien loco. Era igual que el pánico satánico que ocurrió en los 90 y en los 80. Que absolutamente todo era satánico. Totalmente. Así que de pronto Yu-Gi-Oh! Satánico. Dragon Ball, Sailor Moon, Pokémon. Que Dragon Ball significaba hijo del diablo en japonés. Hola, diablo. El Okiki, a huevo. Vamos a ver cosas así, el pánico satánico, que alguien había soñado con Pikachu y que Pikachu era Satanás y que puchica. Y todo un grande verga. Entonces, sí, tenemos, como te digo, ese tema del chupacabras. Y ahí también, por ejemplo, había escuchado el gritón de medianoche. Solo lo he escuchado, fíjate, acá en San Salvador, en Chalate, bueno, nunca lo había escuchado. Y porque también, no sé si vos viste alguna vez un libro que se llamaba Mitos de Cuscatlán. Ese es de ¿cómo se llama? Mitos de Cuscatlán es de Miguel Ángel Espino, me parece que hablamos de él hace unos episodios. Bueno, no estoy seguro, fíjate, pero era un libro donde tenía como unas ilustraciones bien curiosas que yo de chiquito me daban miedo. O sea, porque yo tenía ese libro, te lo voy a ver, se lo tengo en la casa.
Pero, o sea, cabal, te ilustraba este gritón de medianoche como que si fuera, por así decirlo, un hombre de todo vestido en harapos, bastante seco, o sea, así, bien cadavérico. Pero con el, o sea, como que tenía hocico, te voy a decir, ¿verdad? Entonces, se miraba bien feo. O sea, yo si hubiera visto de volado también Te hubieras paniqueado. Me hubiera paniqueado bastante. Pero yo creo que el gritón de medianoche, tal vez hoy se escuchan bastante gritones de medianoche aquí en la capital, realmente. Sobre todo a los 30 años ya me molestaría bastante. Mira, ¿y de Chasca, la Virgen del Agua, alguna vez escuchaste? Más que como un susto, te voy a decir, sí, únicamente como el tema de una leyenda, pero de manera bien somera, que esto era como allá no me acuerdo si era por la Barra de Santiago, me parece. Sí, me Por parece. la zona de la Barra de Santiago y que se enamoró de no sé quién y no sé qué. qué. El hijo de un cacique, una cosa así. Cabal, una historia como bastante común en varias culturas mesoamericanas, como por ejemplo de México, que tienen ¿cómo que se llama esta? El Iztaccíhuatl, me parece. Iztaccíhuatl. Ajá, que la montaña que se quedó dormida y que no sé qué, por el otro, el príncipe, que no sé qué. Una cosa como bien parecida, y que al final los transformaron en una montaña y el otro en volcán. No me acuerdo, una cosa así. Una historia como bien parecida que veo que es recurrente en varios países de Latinoamérica, pero para serte franco, esta historia no la conozco tan a detalle, sino que únicamente la he escuchado mencionar. Ahora que estamos hablando de esto, ahí en Nicaragua, yo tengo dos grandes amigos que son Andy. El Andy. El Andy. Ah, sí, tú conociste a Andy. Y Jesús. Y entonces yo me acuerdo que una vez estábamos allá en Nicaragua, era quizás las 2 de la mañana y estábamos tomando. A mí me iban a llegar a traer, porque iba un bus de mis compañeros de la universidad que iban cruzando para Nicaragua para llegar a Costa Rica. Entonces iban a hacer un pequeño desvío y yo me iba a subir en el bus ahí en Managua. Entonces iba a salir para Costa Rica. Entonces, como es costumbre, estábamos bebiendo. Entonces yo le digo, hey, majes, ¿y a ustedes los han asustado alguna vez? Que no sé qué, que no sé cuánto. Y ellos me empezaron a hablar de algo que a mí me dio risa. O sea, yo me cagaba de la risa cuando la mona me decía. La mona, loco. No vieras mono, la mona. Ajá. Un saludo al Andy y al Jesús, porque los dos, mira, pero aquí, mira, con una seriedad, así como, veo que yo vi la mona, loco, así. Pero la mona es como ese nahualismo de que es una mujer que se transforma en un mono, en una mona. Ajá. Y ahí entonces... Pero qué nombre más feo. Viejo, yo me mataba de Nicaragua tiene serios problemas nombrando cosas. Sí, no, o sea, no hay que ponernos o tal vez cosas. Que el salvadoreño es muy doble sentido. No. El indio viejo, por ejemplo. Fíjate que es mal nombre, pero es buen plato de comida. Es riquísimo. No te estoy hablando del sabor, pero como vas a decir que te comiste un indio viejo, maje. Pero es que mira, eso lo interpreta que quiere desde su educación. Estás diciendo que te comiste un indio viejo, o sea, no, el perreque, ¿cómo le es el perreque? Eso suena a baile bien duro. El perreque es un pan dulce. Sí, pero... La cosa de horno, maje, ¿cómo le dicen cosa de horno a la pero cosa? Es que, ¿y qué es, pues? ¿Y qué es, Rubén? ¿Y qué es? Pues sí, pero no, mira, los nicaragüenses a lo suyo, ellos que cocinen pero que no pongan nombre. No, mira, Rubén. Muy rico y todo, pero no. Me preguntó, mae, estábamos en un mercado ahí en Nicaragua. Me dice, viejo, mira, ¿y qué es esto de la cosa de horno? Y yo, mira, viejo, fíjate, es una cosa que se hornea. Te digo. Y yo, oh, madre. No, mira, o sea, yo como te digo en Nicaragua, yo tengo mi conflicto con los nombres que ellos ponen. Del sabor no me quejo, de hecho, encantado, pero como te digo, no. Así que la mona habría que cambiarle el nombre. Sí, la mona, pero eso creo que también aquí es el nahualismo como tal y el micobrujo, que sería como el símil aquí, ¿no? Fíjate, ¿qué es el micobrujo? El micobrujo era un brujo que se transformaba en mico. Saliendo del obvio. No, pues, wow. Pero fíjate que de esto hablábamos con Roy, el biólogo, en el primero o el segundo episodio de biología que teníamos en el podcast, que esto era quizás una creencia y que cuando la gente veía estos mono araña de El Salvador empezaba a apedrearlos, porque pensaba que era un brujo. Fíjate vos que allá en el pueblo sí he escuchado que había como mucha gente que se transformaba como en animales, ¿verdad? Uh-huh. Generalmente se les atribuía, por así decírtelo, como a los bolitos coneteros de la calle del pueblo.
porque ellos a veces amanecían de la nada golpeados, ve, todo así. Entonces la gente decía que se transformaban en gatos para huevear comida de las casas. Entonces cuando la gente se despertaba y los hallaba, la gente les tiraba cosas. Entonces ya decían que cuando amanecían vergueados, ¿verdad? Entonces eso era bien común, fíjate. Ya de ahí he oído casos más extremos que dicen de que la gente se podía transformar no en animales, sino que en cosas. Ok. Por ejemplo, yo he escuchado que dicen de que uno de mis ancestros, ya bastante lejano, ¿verdad? Me contó que era como la abuela de mi abuelo, una cosa así. Pero que dicen que era, por ejemplo, como que él hacía cosas malas y se transformaba en un tercio de leña o en un cántaro o en algo así cuando la Guardia Nacional lo andaba persiguiendo. Y que por eso o sea, que nunca lo encontraba porque se metía en algún lado y de repente ve ahí un tercio de leña, ¿verdad? Entonces, dicen de que era como su modus operandi. ¡Qué loco! Ajá, o sea, pero dicen que también se le atribuye con esa facultad. En Guatemala he escuchado que es como más común este tema de la gente que se transforma en animales. En México también he escuchado bastante relatos de eso. Sí, acá sí lo he escuchado poco, pero sí lo he escuchado también. Qué loco, va. Bueno, a saber qué ondas con el nahualismo realmente. Pero imagínate, eso es un bolito y te puedes transformar en gato para ir a robar comida. Qué vida, ¿no? No jodas. Sí, la verdad que me interesaría, Fede. Sí, fíjate, transformarse en gato está vergón. Sí, Digo, o sea, puedes saltar a cualquier lado, ¿no? O sea, la gente te ve en la calle y lo primero que quiere es acariciarte. Sí. no, fíjate que eso, como te digo, sí, yo lo escuchaba y te estoy diciendo, hablando de los late 90s, que era bastante común, o sea, era una creencia bien fuerte que tenían ahí. Sí. ¿Y La Llorona? ¿La has escuchado aquí? Para aquí en El Salvador, francamente, no. Es más como mexicana. Es más como mexicana, y en Guatemala creo que la tienen bastante, pero aquí en El Salvador yo particularmente nunca la he escuchado. Fíjate que esto, hace poco estaba viendo unos reels y algunos videos. Puya, qué fuentes las que estoy citando, pero muy interesantes respecto a que la Virgen del Tepeyac, la Virgen de Guadalupe, tenía como cierta relación, porque el Tepeyac era el cerro en el que se le rendía culto a Tonantzin, me parece, que significa nuestra madre. Uh-huh. Y que todavía a la Virgen de Guadalupe hoy en día se le dice nuestra madre. Bien curioso, fíjate, porque pareciera que fue un proceso de sincretismo. Sí, totalmente. Que se utilizó como para poder utilizar la imagen. Porque hay incluso algunos escritos del tiempo de la colonia en el que se habla de que algunos frailes hablaban de que igual venían de todas las regiones de México a este cerro del Tepeyac a rendirle culto a la Virgen de Guadalupe. Aunque tuvieran, digamos que ciertos recintos o iglesias que les rendía culto ya a la Virgen de Guadalupe, ellos venían desde el interior del país hasta el Tepeyac, que era algo que se hacía exactamente para poder celebrar a la Coatlicue, que era otra forma de llamar a Tonantzin. Fíjate que en ese caso, bueno, Tonantzin, cabal, como te decía, significa nuestra madre. Y de seguro sí, porque al menos tengo entendido que la zona donde estaba el cerrito de Tepeyac también tenía este tema ceremonial precolombino. Entonces, de seguro, cabal, es una herencia. No sé qué tan relacionado está con la Llorona, para serte franco, no podría hacer ninguna aseveración porque sí me genera bastante dudas, pero es posible, ¿verdad? Es posible. Sí, es posible. Igual, recuerda que ya después de la colonia todo se empezó a mezclar, todo se empezó a quemar. Fíjate que eso es parte de lo que lo que hablamos en algunos de los capítulos con Alberto Cruz, pues sobre todo para lo de las leyendas de los hijos del Morro, que a veces como este tipo de leyendas no han estado escritos, la gente los tiende como a confundir y cada quien lo cuenta a su manera. Entonces de repente las versiones terminan siendo totalmente diferentes entre una persona y otra, incluso en el mismo pueblo. Entonces, así como te digo, de repente acá la Ciguanaba de acá Nicaragua, que estamos tan cerca, también la gente de repente ya cambia totalmente, le cambian nombre, ya no es hija de fulano, sino que ella era parte y no tiene un hijo, sino que tiene varios. Entonces, todo ese tipo de cosas va cambiando de persona a persona, básicamente, ¿verdad? Ok. Bueno, hablemos de otra leyenda que tenemos por ahí que se llama la leyenda de la familia Girola de Santa Tecla. ¿Ya has escuchado de ellos? Fíjate que ya nos estamos metiendo en tiempos un poco más modernos y así como te digo, hay historias que ya venimos arrastrando desde varios siglos de la colonia o incluso desde antes. Hay otras que también vienen surgiendo con el tiempo, ¿verdad? Entonces, esta de la familia Girola, sí he escuchado un montón de mitos urbanos. O sea, no tengo nada confirmado, nunca he conocido uno de ellos, no sé ni dónde vienen, no sé si están en el país, o sea, no sé nada. Hace un par de años sacaron un reportaje de la matriarca Girola todavía que vive aquí en El Salvador, como digamos que quitando el mito, pero adelante, continúa.
No, pero sí he escuchado, como te digo, desde que ellos tenían como prácticas Peculiares. bastante peculiares. Como te digo, nada confirmado. Pero quizás de repente sí hay algunas situaciones que generan cierta sospecha. Por ejemplo, eso del derrumbe que pasó a la parte de las colinas y la casa no la tocó. Se rumora mucho que asustan dentro de todo ese tipo de casas. También que la infraestructura de la casa se presta para eso, porque son casas bien viejas. Tiene algunas cosas muy, muy peculiares. ¿Te gustaría leer la historia? Sí, totalmente. En la ciudad de Santa Tecla, una familia conocida como los Girola han sido sujetos de rumores y misterios durante generaciones. Aunque nadie que los conoció está vivo hoy, las historias persisten. El patriarca de la familia llegó a Santa Tecla desde un pequeño pueblo a finales del siglo... ¿Cuánto es eso? 19. No me puedo los números romanos, sorry. Del siglo XIX. Hizo una fortuna en el negocio del café. La familia vivía en una mansión imponente, pero los vecinos evitaban cualquier contacto con ellos. La razón, porque se decía que el señor Girola había hecho un pacto con fuerzas oscuras para el éxito y su riqueza. No era solo el éxito en los negocios que llevaban sospechas, sino que la familia era conocida por recibir a visitantes extraños en horas nocturnas, luces inexplicables en su mansión y un aire de secreto que los rodeaba. Además, la casa, aunque grande, estaba casi vacía de muebles y comodidades, lo que llevó a la gente a creer que el dueño era un mero intermediario para una secta oscura, donando todas sus ganancias a fuerzas desconocidas. La desaparición de una joven empleada doméstica elevó las tensiones en la comunidad. La policía investigó, encontró la mansión en un estado de precariedad que no coincidía con la supuesta riqueza de la familia. Eso solo alimentó las teorías que estaban involucradas con las actividades siniestras, incluidos posibles sacrificios humanos. Con el tiempo, los miembros de la familia comenzaron a morir uno tras otro hasta que solo quedó el anciano Girola. Murió solo. Las últimas personas que lo visitaron fueron los mismos individuos extraños que habían sido vistos en la casa a lo largo de los años. Hoy, la mansión permanece abandonada y el misterio que rodea a la familia sigue sin resolverse. Vale, mira, como les repito, hace un par de años salió en la prensa gráfica o en el diario de hoy, no lo recuerdo muy bien, una crónica respecto a la familia Girola y también una narración por parte de la matriarca que todavía está viva. Pero es de ver, fíjate, hay un libro muy interesante que se llama El infierno heredado de Felipe A. García, es un escritor salvadoreño, muy buen libro, lo recomiendo, es excelente, entretenido y que toma estos elementos y como los mezcla. Es la familia Aguilar dentro de la narración y que es exactamente esto, muy, muy interesante realmente, pero... Algo muy interesante también del libro que valdría la pena rescatar aquí es que de pronto, tal vez cuando el beneficio es mucho para una familia, los demás que están alrededor empiezan a verlo con malos ojos. Totalmente, porque fíjate que, por ejemplo, quizás este caso destaca más, creo yo, primero por ser en la capital y segundo por el nivel de la riqueza que era mucho muy grande, porque en mi pueblo, por ejemplo, también hay un mito casi que parecido, ¿verdad? Solo que en este caso no es una familia, sino que es un señor en particular que tiene muchos terrenos y que tiene mucho ganado, entonces la gente dice exactamente lo mismo, que ha hecho pacto. Bueno, que de hecho fíjate que no es mentira, que el señor vive en unas condiciones bien paupérrimas para el montón de dinero que tiene, pero bueno, entonces según dicen los mitos, allá ve que él solo llega a la punta a la entrada del cerro, porque casi que todo el cerro es de él, y dicen que solo da 3 aplausos. Y dicen de que solo comienza a tronar todo el chiribiscal de todas las vacas que vienen quebrando los matochos para abajo, por donde él vea. Que dice que tienen así que ni siquiera sabe cuántas vacas tiene y un montón de mitos urbanos. Entonces, como decís, puede ser que las mismas envidias generen este tipo de... No, Rubén, fíjate que lo que estás contando, eso que aplaude 3 veces y me parece bien real. Eso de... ¿Cómo así? O sea, el sarcasmo, viejo, el sarcasmo. No, o sea, pero fíjate que eso, bueno, al menos en mi pueblo, yo nunca lo he visto, pero hay gente que sí da fe, de que eso sí es. Es que es bien loco, fíjate, porque de pronto alguien con quien tenés mucha confianza, que es bien tranquilo, que vos decís, no, este loco, una mentira no se la va a inventar de ese vuelo, y te sale con cosas así, o sea, te hace dudar bastante. Te hace dudar. O sea, yo como te digo, conozco gente que habla mucho de eso. Y así he escuchado, por ejemplo, en la ciudad de Chalate también, que había otra familia que se le atribuye casi que la misma, que hizo pacto, que no sé qué, y siempre acaban en tragedia. Es como un patrón que se repite bastante, que puede surgir, como te digo, a las envidias, o no sé qué otra razón, pero como te digo, este caso igual es uno de los más
de los más famosos, ¿verdad? Sobre todo, como te digo, que esta gente, bueno, al parecer la mayoría de estas personas ya no viven acá en el país. Entonces, con la supuesta desaparición y que quedó abandonada la casa, o sea, alimenta más todo este chambre, ¿verdad?, de esta familia. Sí, mira, la verdad es que, ¿qué te puedo decir yo? La verdad es que la gente, primero que también puede haber gente supersticiosa que hace algunas cosas muy, muy locas, por así decirlo. Porque eso de que de pronto hay gente que hacía pactos con el diablo y todo eso, o sea, que sea cierto o no, pues, pero lo hacían, pues, como para llamar la atención. Totalmente, totalmente. Pero, y por ejemplo, tenés a Aleister Crowley y a toda su secta que tenían prácticas muy curiosas. Pero bueno, mira, cosas ¿qué vamos a decir nosotros? Cada quien decide creer lo que quiere creer, ¿no? Y eso va a seguir, bueno, me ha pasado en el pasado. Ha pasado en el pasado, no Sí, pasa. está filósofo el bicho. Ha acontecido en el pasado. Va a seguir pasando y ojalá algún día nosotros estemos, que digan eso de nosotros, vea. Tiene Sí. pacto con el diablo. Estos bichos del podcast, va, Sí, así, todos satánicos ahí hablando ahí con los micrófonos, va. Por el billete, por el billete. Bueno, ahí tenemos el último relato que traemos, que hoy en día ha estado bastante de boca en boca en redes sociales. ¿Lo puedes leer, Rubén? Sí, hombre. Entonces aquí tenemos uno que ha sido bastante sonado, que es el tema del caballo negro en el sótano de un reconocido centro comercial de acá de la zona. El caballo negro del sótano de Multiplaza, un mito que se vuelve realidad. El Multiplaza en San Salvador ha sido el centro de atención de las redes sociales recientemente y no por sus ofertas o eventos. Dos historias inquietantes han surgido en la zona del estacionamiento subterráneo del centro comercial. La primera involucra a una joven que estuvo cerca de ser secuestrada, lo que llevó a más mujeres a compartir experiencias similares. Pero la segunda historia, compartida por la cuenta de la Mara Dice, es que realmente ha captado la imaginación del público. Según un relato anónimo, dos trabajadores desaparecieron en el 2004 mientras trabajaban en el sótano de este centro comercial. A pesar de la búsqueda, solo se encontraron sus herramientas y su ropa de trabajo. Las mochilas estaban en su lugar habitual, como si hubieran desaparecido en el aire. Las autoridades abrieron una investigación, pero no se llegó a ninguna conclusión. Entonces, se cuenta al respecto al caballo negro que semanas después de la desaparición, un vigilante llegó corriendo a la zona común del centro comercial, visiblemente perturbado. Afirmó que había un caballo negro que había entrado en el sótano. Un grupo de curiosos decidió investigar, pero mientras bajaban las escaleras, las luces se apagaron repentinamente. Lo que siguió fue un sonido de cascos que se acercaban rápidamente, y cuando las luces volvieron, los testigos afirmaron haber visto un caballo negro con los ojos rojos antes de que desapareciera. ¿Vos qué pensás? Yo creo que es un creepypasta que alguien se quebró y que está bien perrón. La verdad está bien perrón. Le faltaron dragones, pero excelente historia. O sea, No, y fíjate que ahí en la página hay referencias a Twitters, hay un montón de documentación que pone, pero igual, o sea, no sé. mira, o sea, yo no creo, para empezar no creo que un caballo haya llegado. O sea, de que un caballo llegó no creo. O sea, que tal vez la gente lo pudo haber alucinado por la misma sugestión o algo, puede ser que sí. Pero lo veo bien difícil, o sea, pero fíjate que me gusta, o sea, me gusta toda esta mitología que surge. Mitología urbana de San Salvador. Toda mitología urbana de San Salvador, respecto a tantísimas cosas. Entonces, me gusta que la Mara se ponga creativa, o sea, a ver, ojalá bueno, yo no quisiera ver una cosa de esas tampoco, te voy a decir. Pero me parece muy curioso, muy curioso. Mira, hay leyendas, por ejemplo, está este caso de que en el sótano, bueno, en la construcción que estaban haciendo en el sótano de este centro comercial, la Torre Millennium Plaza, que hace poco se inauguró, que de pronto ahí llegó un grupo de personas y que ahí hicieron un zurrito, una cosa así. Pero todo esto, a mi forma de ver, son leyendas urbanas. Sí, ¿no? es que es algo que siempre ocurre, o sea, siempre como que te dicen de que tu universidad era un cementerio, que las escuelas eran un cementerio, o sea, todo ese tipo de cosas, o sea, y es como lo mismo, sí, es como lo mismo en absolutamente todos lados, ¿verdad? Entonces, es bien interesante que vayan surgiendo, así que esperemos que a medida de San Salvador se vaya desarrollando más como ciudad, vayan surgiendo este tipo de leyendas. Quizás, de hecho, nosotros tal vez de repente podemos estar haciendo una de las primeras documentaciones y de todo ese tipo de mitos urbanos, y posteriormente con los años vayamos haciendo una compilación ya bastante bonita. Sí, ojalá que el proyecto dure lo suficiente como para poder ir recopilando todo eso que vaya saliendo. Porque, por ejemplo, en el tema de los hospitales, me imagino que sí. Hijo de puta, o sea, la Mara que trabaja en hospitales, ellos deben de saber cosas. Sí, fíjate, ya había escuchado un par de cosas en hospitales
También en la universidad, fíjate, en la Universidad de El Salvador. La universidad es enorme, es puta increíble. ¿Qué te digo yo? Es como el parque de la familia, sí, cholo. La cosa es que siempre se contaban algunas leyendas urbanas, siempre se contaban de que había, por ejemplo, gente que se había suicidado, gente a la que habían matado dentro de la universidad en el periodo de la guerra. Pero había un caso, fíjate, de una chica de la facultad de medicina que desde el quinto piso se había suicidado, ¿verdad? Y que de pronto algunas veces se podía escuchar el grito. Pero fíjate que como en la universidad, antes vos podías pedir permiso para poder quedarte dentro de la universidad, que te quedabas estudiando, te quedabas en la asociación y todo esto. Entonces, claro, uno de bicho y baboso, uno quiere andar, como decían, jugándole la cola al diablo, ¿va? Entonces, y uno iba en la universidad y ya viste aquello, mae. Ey, allá se mueve una onda. Y vas con tu grupo de gente Sí, a querer cagarte del miedo por alguna babosada, ¿va? Pero no, fíjate, nunca vimos nada. Pero, y tal vez esto es para quienes nos escuchan y para vos, Rubén, si tenés la oportunidad de ponerte a hablar con un vigilante de cualquier institución, de cualquier lugar, y especialmente de un edificio viejo, te van a decir cosas bien interesantes. Recuerdo yo que cuando estaba en el bachillerato, me voy a borrar el nombre de donde salí porque, puta, malísimo, no lo recomiendo. Yo me ponía a hablar en lo que yo estaba esperando que me llegaran a traer. Me ponía a hablar con el vigilante. ¿Y qué onda? ¿Qué usted qué ha visto aquí? ¿Qué asustan aquí? ¿Qué no sé cuánto? Pues fíjate que el vigilante sí, bien serio, fíjate, me decía, fíjate que yo después de cierta hora, yo de aquí no me muevo, man. Yo aquí me quedo y aquí, y me dijo así, y me vale verga que se metan a robar, yo de aquí no me muevo, así el hijo de puta. Y bien, y así va, bien Sí, serio. ajá. ¿Y qué es lo que pasó? Pues, ¿qué es lo que has visto? Mira, fíjate que aquí hay lugares donde no sopla el viento para nada. Y te puedo decir, nosotros vamos a cierta hora y empezamos a cerrar todas las puertas. Pero de la nada, ¡plum!, se escucha un vergazo de puerta donde ni siquiera hay ventanas. Ni siquiera hay puerta. Donde ni siquiera hay ventanas, me dice. O sea, ¿cómo pasa eso? Y de pronto, claro, porque eran el lugar donde yo estudiaba eran edificios viejos ahí por El Salvador del mundo. Uh-huh. Entonces él decía, mira, y yo he visto, o sea, pasar de ahí, y me decía, cabal en la zona, de ahí a allá he visto pasar una cosa, y yo vi eso y no he vuelto a pasar. Porque yo me vale verga que se metan a robar, yo para allá no jalo ni mierda, decía. Y a huevo. O sea, si tienen la oportunidad de echarse un cafecito ahí con un vigilante y hablar qué es lo que haya visto, probablemente hayan historias muy interesantes ahí. Muy interesantes que documentar, pero, o sea, respecto. Y fíjate que al final de cuentas es parte de la misma cultura de una ciudad, ¿ve? O sea, así como de repente que en San Salvador hay ese tipo de historia, menos que Santa Ana, San Miguel Chalate tienen la suya. Han de tener un montón de Con historias. sus familias adineradas, con que el cementerio, con las escuelas, con tantísima cosa, ¿ve? O sea, por ejemplo, fíjate que yo en la zona a mí, yo cuando era joven, hacía mucho camping, fíjate. Y en la zona de la Montañona fue uno de los principales campamentos guerrilleros que fue bombardeado, había tatús, etcétera, etcétera. Pero estoy seguro de que también en la Montañona murió un montón de gente durante la Guerra Civil. De hecho, hay enterrados varios. Pero fíjate que hay particularmente un punto donde yo te lo voy a decir en estas palabras porque no sé qué otra palabra poner, donde siento una mala vibra. Pero mira, o sea, a mí de verdad me pesa acampar ahí, me pesa. Y fíjate que, por ejemplo, nunca he visto una cosa como tan rara, pero ya he tenido noches muy intranquilas acampando ahí. Lo más que me pasó una vez fue que yo solo vi que la chera era como la 1 de la mañana y una de las cheras que estaba en la tienda con nosotros le estaba hablando a otro chero, Arturo. Y yo Claro. y yo pensé como, dije yo, pero solo oí que ella le dijo, hay alguien afuera. Mira,
Entonces vengo yo, puta, y yo fue como, ¿quién puta está afuera? Porque solo éramos 5 que andábamos acampando. Mira, maje, no te miento, o sea, yo quebro los ojos y voy viendo encima de la tienda, así como en el reflejo, que era exactamente la figura de un hombre como que tenía un libro así en las manos. No. Mira, cómo me pongo, Bueno, ay, confirmo, está erizado, el mae, está erizado. puta, maje, mira, y yo solo me quedé así, y la chera solo me tocó así como quien dice, no te muevas. Mira, maje, y nos quedamos ahí, yo solo esperando, dije, puta, si nos hace algo, si se mueve, o sea, no sé qué puta puede hacer, salir corriendo. ¿Andabas machete o alguna cosa ahí? Nada. No, y fíjate que, bueno, sí, machete se andaba. Puta, porque me acordaba, la cosa está de que ese punto de camping, ahí en la zona de la montañona, quizás ponete que es como que yo esté en El Salvador del mundo y la casa más cercana, que no es una, está como allá puta, por el Rosales, o sea, allá abajo, o sea, sí hay, Turbo lejos, viejo. está lejos, o sea, Turbo no es como lejos, que voy a llegar a una carrerita o que si grito me van a escuchar, no, o sea, esa zona es bien De pocosa. pegar una buena remada, sí. O fíjate que quizás un poquito más, o sea, quizás hasta un poquito más lejos, ponete, no sé, como de Gale al Rosales, una cosa así. Entonces fíjate que, puta, yo cuando me desperté, mira, nos quedamos como 5 minutos nosotros los respirando, socando que no fuera nada, y al final no era nada. Mira, eran como las putas sombras de los pinos que había luna llena y mira, no me preguntes cómo convergían esas ramas, pero se miraba como que era un hombre que estaba afuera, que estaba deteniendo un libro así. Mira, pero bueno, vos viste cómo me Sí, dicen. sí. Fíjate que, por ejemplo, otra vez, también ahí en la montañona, unos cheros se quedaron a acampar cerca de ese mismo punto, un poco más cerca de las casas, y dice que ellos fueron a traer leña para hacer como la fogarata y todo, no, te estaban jodiendo y en la noche, no sé qué. Entonces dice un chero que fueron a traer leña en el bosque y que cuando estaban con la pila de leña a la par, que estaban tirando los palos para que ya solo agarras un palo y se lo tiras para que vaya quemando. Dice que uno de ellos, él agarró un palo y era una cruz, maje. Kazuki. No, mira, o sea, dice que los otros le quedaron como, ¿y qué puta esta cruz aquí? Mira, y dice que los bichos así Qué como, loco. puta, y la quemamos, qué puta, no sé. Mira, dicen que como a la media han hecho una procesión para irla a aventar. O sea, sí, dicen que se han ido cantando todo el camino, canto religioso, Loco. porque ellos no saben de dónde salió esa cruz. O sea, y dicen que son, y fíjate que yo le creo porque la zona esa donde se acampan, bueno, al menos donde él dice que pasó, no es como una zona tan concurrida ni que ni tiene nada que hacer una cruz ahí, pues, o sea, entonces me parece curioso, me parece curioso. Entonces estoy seguro, como te digo, de que en esa zona también pueden oírse cosas. Oh, mira, ve, te voy a contar una historia. Fíjate que sí, mira, yo tengo un mi brother que es como mi hermano. Ese brother es mi hermano. Yo me acuerdo que estábamos alquilando y me acuerdo que yo estaba en una parte lejos del cuarto donde se quedaba mi brother. Yo estaba en la computadora y de la nada me escribe el maje, "Ey, maje, viejo, venite, por favor, necesito, venite, maje". Me puso, y entonces yo llego y cabal, se escucha mis chancletazos cuando iba Ujú. caminando hacia el cuarto de él. Y entonces se abre la puerta de él y sale pálido. Sale pálido el maje. Y maje me dice, mira, fíjate viejo, mira, vos sabés que a mí me gusta la mota. Me dice, así va, me gusta la mota, maje, pero vos sabés que yo no, o sea, o sea, la mota no te hace delirar, no te hace escuchar cosas. Me dice, no, no es así, vos sabés cómo soy, o sea, yo nunca me pasan esas cosas. Pero viejo, acabo de escuchar como los piecitos de un niño corriendo aquí cerca de la puerta, me dice. Y no era la primera vez que alguien me decía algo así, fíjate. En la casa donde estaban alquilando. Sí, en la casa donde estábamos alquilando. Y que se escuchaban piecitos de un niño corriendo. Pero el brother estaba increíblemente nervioso, Temblando, estaba ¿verdad? asustado. Tanto así que yo estaba hablando con él y yo vi cómo se pegó un mega, así un mega susto. Porque había pasado un murciélago detrás mío. Ajá. Y el man, puta, era un murciélago, man. Pero estaba súper asustado, viejo. Claro, o sea, no era la primera vez que lo escuchaba. Son cosas bien curiosas, fíjate. Nunca me ha pasado una onda así, salvo lo que te conté, que hasta la fecha tía, yo dudo si, o sea, si me pasó o no. O sea, porque yo sí lo escuché, o sea,
o pienso haberlo escuchado, no sé, lo pones en duda. Sí, lo Pero pongo en duda. ese momento recuerdo que tuve tanto miedo que me levanté. Adiós, tía. permiso. Y me fui. Así de, Con permiso. adiós, tía. Y me fui. Viejo, porque me asusté. Pero bien loco, fíjate, bien Sí, loco. pasa. Como te digo, a veces puede ser de su cuestión propia, pero de que, bueno, hay muchos testimonios, pues entonces aquí vamos a estar, como te digo, recopilándolos. Tal vez de repente de aquí en un año ya tenemos más historias que contar de diferentes partes. Bueno, Rubén, mira, ¿y qué te parece? ¿No te gustaría que organicemos un pequeño campamento con la gente de Chachalaca a Chalatenango para ver algún lugar de esos en los que asustan? Fíjate vos de que hay un lugar que se llama el Plan de la Muerte, ¿lo has escuchado? Uy, qué buen nombre, me. Fíjate que el Plan de la Muerte es como una aldeíta abandonada que está tiene un lugar bien bonito, un bosque de pinos con una vista chulísima, que está como a unos 900 metros sobre el nivel del mar, o sea, ya está Está fresco, fresquito, sí. ya está fresco. Que fíjate que esa gente fue un poblado que quedó abandonado para la guerra, pero Ok. todavía tenés como las paredes, de repente se hallas algún objeto. Quedan vestigios de Quedan tal vez vestigios, un casco o sea, urbano, una cosa así. ¿Un qué? Un casco rural. Puf. Sí, no, de hecho están las infraestructuras de las casas, las paredes y todo eso. Entiendo que la gente fue, o sea, que ellos abandonaron, o sea, no fue que ocurriera alguna masacre o algo ahí, sino que Se abandonaron. retiraron de ahí en algún momento. Se retiraron de ahí, de hecho, varios de ellos viven en el pueblo y todo, pero sí se nota todavía, como te digo, todas las paredes, las casas y todo. Entonces, es un lugar que a mí no me da para nada mala vibra. De hecho, es un lugar súper tranquilo, paisaje muy bonito, pero está en medio de unas casas abandonadas. ¿Verdad? Podría ser una buena opción. Y de ahí la hacienda de Santa Bárbara en Chalate, que esa sí tiene un aire un poquito Más tenebroso. más tenebroso. Ok. Esa hacienda, bueno, creo que no se puede acampar porque actualmente está ocupada por, no sé si es la policía o un grupo de soldados que viven en parte de la hacienda. Pero pues el resto, cuando entras a la casa, sí te da buena vibra. Es de preguntar vos, tal vez y dan chance de ahí, de la hacienda, una parte ahí. Pudiera ser, pudiera ser. Sí, Lo que sí, sé sí. que ahí sí es caliente, la zona calientísima, Ah, bueno, va a ser fácil encender el fuego. para no dormir. Pero sí, fíjate, o sea, de repente se podrían hacer algún tipo de exploraciones. Chalate tiene varios lugares así, cabañas abandonadas, puentes abandonados, escuelas abandonadas, carreteras abandonadas, entonces se presta mucho para ese tipo de cosas. Sí, Chalate mágico, mira. Bueno, le vamos a decir a Roy, tal vez quiere acompañarnos y compartir su sabiduría de biólogo en lo que andamos en esa vuelta. Sería fantástico. Vamos a ¿verdad? organizar algo. Sí. Bueno, y con eso estaríamos terminando el capítulo número 56, La Carreta Chillona, volumen 1. Espero que lo hayan disfrutado. ¿Qué te pareció? Está bastante interesante y sobre todo quizás invitar a las personas que nos oyen a que nos puedan compartir más que todo estas historias urbanas que ellos mismos han vivido. Como les digo, esto puede ser el inicio de una recopilación bastante Interesante, sí. Bastante interesante, Sí. sí. Ahí está el correo electrónico y también la página en Instagram. Nos pueden buscar como chachalaca.pro. Ahí nos pueden escribir y con mucho gusto vamos a estar atendiendo ahí todos los mensajes. Vamos a ver si hacemos otra carreta chillona volumen 2 ahí por diciembre para poder hablar de estas historias. Y bueno, ha sido un gusto para nosotros este episodio. Nos escuchamos pronto.